Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 659 de nuestra 9ª temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, el camino que destruye una nación. ¿Cómo se destruye una sociedad? No ocurre de golpe, ocurre paso a paso, soberbia, materialismo, egoísmo, hasta que el mal se vuelve normal. Descubrí la impactante radiografía bíblica de Sodoma en esta enseñanza de César Vidal. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Bandaya. Podés escucharla y destacarla en el link en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Bueno, hemos estado viendo en las últimas semanas cómo efectivamente Dios desciende hasta las cercanías de Sodoma y de Gomorra, cómo se entrevista con Abraham, cómo anuncia a Abraham que su mujer para el año que viene va a tener un hijo, y cómo cuando se está despidiendo de Abraham, Abraham intercede por Sodoma ante Dios, en un episodio verdaderamente conmovedor en que Abraham no se fija en la maldad de Sodoma, se fija sobre todo en el hecho de que son seres humanos, y donde le empieza diciendo a Dios si sería posible que no destruyera la ciudad si había 50 justos. Y Dios le va concediendo efectivamente cada vez un número menor de personas para no destruir la ciudad, para salvar la ciudad, hasta que llegan hasta 10, y finalmente Dios le dice que si hubiera 10 justos no destruiría a Sodoma y Gomorra. Verdaderamente muy interesante, muy importante y muy aleccionadora la conducta de Abraham, porque Abraham no es de estos que por lo visto se dedican a administrar la manera en que Dios tiene que exterminar seres humanos, que hay gente que le gusta. Hay que reconocer que la idea de en un momento determinado ayudar a Dios a esparcir el juicio y a exterminar poblaciones enteras, hay gente que parece que les cita como si estuvieran consumiendo droga. Esa es la realidad. Desde luego no era el caso de Abraham. En el caso de Abraham lo que hay es la idea de por 50 no perdonarás a la ciudad, por 45, por 40, hasta que llega a los 10. Y ahí se quedaba el relato al final del capítulo 18 de Génesis, y finalmente los dos ángeles llegan a Sodoma y llegan a la caída de la tarde. Cada detalle del relato tiene su relevancia. Voy a intentar no extenderme demasiado, pero vamos a detenernos en cada detalle porque cada detalle es importante. Es la caída de la tarde y Lot no está en su casa, está sentado a la puerta de la ciudad. Esto puede parecer que no tiene mucha relevancia, tiene muchísima relevancia. Cuando los ángeles llegan, a pesar de que hace bastante calor, a la morada de Abraham, Abraham está a la puerta de su tienda y tiene a su mujer al lado. Y de una descripción tan sencilla aparece una idea bastante armónica. Es decir, Abraham y Sara han tenido situaciones a veces muy difíciles a lo largo de su matrimonio, pero lo cierto es que en medio del calor del día, en fin, esperando que sople algo de aire a la puerta de la tienda, Sara está con Abraham, y además cuando Abraham le dice que haga una serie de cosas, Sara se dirige a él como mi señor e inmediatamente empieza a moverse. Con todo lo que hayan podido pasar, y habían pasado experiencias no especialmente agradables, hay una pareja que está bastante unida, que es la de Sara y Abraham. Cuando por el contrario los dos ángeles llegan a Sodoma, Lot está solo y no está en la puerta de su casa. Y donde está es en la puerta de la ciudad. Y además es a la caída de la tarde. Se supone que lo normal es que hubiera estado en casa con su mujer, no estaba en casa ni con su mujer ni con sus hijas. Si hubiera estado, no hubiera pasado nada con los ángeles, hubieran llegado hasta la casa de Lot, hubieran hecho como que pasaban por allí, Lot los hubiera recibido igual, pero aquí tienes una persona que no está unida a su mujer, que no está unida a las hijas ni al resto de la familia, y que de pronto se le hacía el final del día a la puerta de la ciudad.
lo cual es bastante significativo. Yo conozco hombres que se las apañan después de acabar el trabajo para que haya algo, tomar un café, una cerveza, mirar los últimos números de la caja, lo que sea, para no volver a casa. Porque la casa no es el ambiente más agradable. Lo que se van a encontrar en casa no es sosiego, no es paz, no es tranquilidad, es algo muy distinto. Y entonces prefieren quedarse a la puerta de la ciudad. Cuando Lot ve venir a estas dos personas e inmediatamente las identifica como extranjeros, estos no son los sodomitas, inmediatamente se inclina al suelo, los saluda con respeto y inmediatamente también se muestra hospitalario. Aquí es un personaje, en el caso de Lot, muy parecido a lo que hemos visto en el caso de Abraham. Versículo 2, y dijo: ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y en ese sentido, pues lo cierto es que la reacción es muy parecida a la de su tío Abraham. Esta es gente que son forasteros y lo que yo os ruego es que vengáis a mi casa, ya es de noche. No es igual que en el caso de los que aparecen a la puerta de la tienda de Abraham, que bueno, podían comer y luego seguir camino. No, ya es de noche. Entonces venid a mi casa, os quedáis en mi casa, yo os lavo los pies y por la mañana os levantáis y os vais. Los hombres inmediatamente lo que le dicen es que no se van a quedar. No, nos vamos a quedar en tu casa. Dice: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Esto era una costumbre muy habitual en la antigüedad. Existían los equivalentes a las fondas, no a los hoteles, eso es un invento muy posterior en la edad contemporánea, pero existía algún tipo de posada, de fonda, pero desde luego no cubrían la necesidad de cualquier ciudad, ni de Sodoma ni de la Roma imperial. Y por regla general la gente se quedaba en la calle a dormir. Es curioso cómo, por ejemplo, yo esta mañana estaba leyendo un relato de la vida de Julio César y en una de las grandes festividades que pagó de su bolsillo para los ciudadanos de Roma, llegó tanta gente de Roma para ver la festividad que la gente llenó las calles, dormía en las calles, pues no había dónde alojarlos, y entonces estaban las calles llenas, y algunas calles estaban tan llenas que hubo gente que fue aplastada precisamente por la enorme cantidad de gente que había. Pero lo que dicen aquí estos hombres es lo lógico: no te molestes, nos quedamos en la calle esta noche, nos tapamos con el manto, esperamos que no llueva, algo bastante difícil en esa parte del mundo que casi no tiene precipitaciones lluviosas, y está todo arreglado. Pero él insiste, e insiste mucho, y les dice: no, veníos a casa, y fueron con él, y entraron en su casa, y fíjense de nuevo una diferencia importante: y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Lot. ¿Dónde estaba la mujer de Lot? Porque en el caso de Sara, evidentemente Sara sí que se puso a preparar el pan y sí colaboró con la hospitalidad de Abraham y en un momento determinado pues estaba allí ocupándose de la comida. Pero aquí de nuevo Lot está solo. Discute mucho con ellos, insiste, les apremia, van con él, entran en la casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura. Lot. De nuevo, la ausencia de la esposa es clamorosa. Hay un silencio de esos que gritan. Estoy diciendo todo esto no porque le haya tomado manía a la mujer de Lot. Van a ver ustedes que todos los detalles del relato al final tienen una coherencia. Y en el momento en que, bueno, pues han comido, Lot los ha servido, Lot ha estado a la altura de lo que es la hospitalidad, en ese momento se produce la crisis de la situación. Versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Tengo que explicar esto porque esto, teniendo en cuenta cómo nosotros empleamos los verbos, resulta que es absolutamente equívoco. Están a punto de acostarse, pero antes de que se vayan a dormir, la casa se ve rodeada por los hombres de Sodoma.
no es un grupo de indeseables de Sodoma, no es una facción especialmente peligrosa de Sodoma. Como dice aquí, era todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Este es el retrato de una sociedad que ya se ha corrompido totalmente y donde efectivamente se han admitido una serie de conductas, una serie de comportamientos, una serie de acciones como que son absolutamente lógicas y que por lo tanto no encuentran ningún tipo de resistencia social. Cuando en una sociedad todavía ciertos comportamientos, por muy malos que sean, hay un sector de la sociedad que todavía los resiste, pues hay cierta esperanza para esa sociedad. Quizá está en la fase final, pero hay todavía una cierta esperanza. Y luego me voy a detener en lo que ha sido la evolución de Sodoma y por qué Sodoma ha llegado hasta aquí, porque la Biblia lo explica. Pero aquí ya toda la sociedad está corrompida. Y le dicen a Lot, bueno, saca a esa gente que está aquí, que ha venido a ti esta noche, para que los conozcamos, y Lot inmediatamente sale, cierra la puerta detrás para dejar a los varones dentro, y dice, os ruego que no hagáis tal maldad. Pero bueno, ¿desde cuándo es una maldad conocer a alguien? Es decir, llega alguien a casa de alguno de ustedes, viene el vecino y dice, acabo de ver que ha llegado alguien en coche, ¿le importaría que lo conociera, que salga? Y nadie se pondría histérico como Lot diciendo lo que vamos a ver a continuación, sino que encontraría que quizá el vecino es un poco indiscreto y un poco cotilla, pero tampoco es algo malo lo que está diciendo. Pero es que el término conocer tiene un sentido sexual, sobre todo en el libro de Génesis. Recuerden ustedes cuando dice que Adán conoció a Eva y Eva concibió. No está diciendo que Adán, que llevaba ya viviendo con Eva no sé cuánto tiempo, de pronto la conoció. Habla de que tuvo relaciones sexuales con ella. Y lo que estos hombres están pidiendo es sácalos, que nos vamos a acostar con ellos, los vamos a violar. Esa gente que hemos visto que ha entrado en tu casa, bueno, parece apetecible, por lo menos es carne fresca, es gente que no conocemos, sácalos para que nos acostemos con ellos. Y la reacción de Lot es tremenda, como dice aquí, versículo 8, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. La opción de Lot es escalofriante, aparte de que es mentira. Dice que las hijas eran vírgenes, cuando lo cierto es que las hijas estaban casadas. Luego se habla precisamente de los yernos de Lot. Pero la reacción de Lot es tremenda. Esta gente quiere violar a unos huéspedes míos. Esto es intolerable. Si realmente aquí no hay manera de que no sea alguien violado, prefiero que violéis a mis hijas a que violéis a estos huéspedes que no han hecho nada a nadie. También uno diría, anda, que Lot, que cuidado por las hijas. Bueno, Lot seguramente, como de su esposa, sabía cosas de las hijas, como luego vamos a ver antes de que acabe el capítulo. Pero evidentemente, en ese momento, la reacción de Lot es no puedo tolerar que violéis a mis huéspedes, que violéis a gente que está debajo de mi techo. Está hablando de una violación y de una violación homosexual en este caso, y estoy dispuesto a cederos a mis hijas, e incluso dice que las hijas son vírgenes, a ver si eso los excita o los calma un poco más. Respuesta de los sodomitas, versículo 9, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón a Lot y se acercaron para romper la puerta. Lot les hace un ofrecimiento que es angustioso solo de leer o de escuchar, y la reacción de ellos es, pero bueno, ¿quién es este? O sea, pues si tú no eres ni siquiera un habitante de Sodoma y nos vas a decir a la gente de Sodoma lo que tenemos que hacer, bueno, ahora lo vas a pagar más que estos. Y de entrada parece que empezaron a golpear a Lot
y además, por supuesto, no se conformaron con eso, se dirigieron hacia la puerta para ver si echaban la puerta abajo. Hombre, el colmo. Nosotros tenemos unas costumbres muy establecidas, te gusten a ti o no te gusten, y vas a venir tú, que eres un extranjero, a decirnos que eso no está bien. Venga, hombre, lo vas a pagar todavía más que estos, pero ¿tú qué te has creído? Encima de que estás refugiado en Sodoma, como para que digas algo. Y en ese momento de crisis sucede algo absolutamente inesperado. Versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. La reacción de los ángeles es una reacción inmediata y fulminante. Echan mano de Lot, lo meten dentro de la casa, cierran la puerta y hieren con ceguera a los habitantes de Sodoma, que en ese momento intentan dar con la puerta, totalmente deslumbrados, y que por supuesto no dan con la puerta ni dan con nada, y de nuevo desde el menor hasta el mayor. Es una sociedad totalmente corrompida. No es una sociedad donde hay sectores corrompidos, no, es una sociedad corrompida, y esa corrupción ha llegado incluso a los más jóvenes. ¿Y qué sucede en ese momento? Y esto es, de nuevo, tremendamente significativo. Versículos del 12 al 14. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Los ángeles son muy claros. Mira, aquí este episodio es como una auténtica radiografía de a dónde ha llegado Sodoma. De modo que si tienes aquí a alguien, lo puedes sacar contigo. Los hijos que tengas, los yernos que puedas tener, lo que tengas en la ciudad, sácalo de este lugar. Y inmediatamente le dan la razón: vamos a destruir este lugar. ¿Y por qué? Porque el clamor contra este lugar ha llegado hasta Dios y Dios va a ejecutar justicia. Y Lot, que tiene un cierto control sobre la familia, no mucho, bueno, pues inmediatamente cuenta con que efectivamente su mujer se va a ir con él, no estaría muy cansada de haber tenido que atender a aquella gente, de manera que va a ir con él, las hijas, por supuesto, porque en última instancia siguen siendo las hijas, pero habla con los yernos. Y los yernos dicen: ya está el tonto de Lot diciendo bobadas. Seguramente alguno le diría a su mujer: tu padre cada vez es más imbécil, ¿eh? O sea, van pasando los años y cada vez es más tonto, y ahora pretende que salgamos deprisa y corriendo de Sodoma. Debe estar de broma, porque esto realmente es inaceptable. Pero la verdad es que la ciudad ha llegado a una situación en la que lo único que cabe esperar, porque este es un proceso histórico que se repite, lo único que cabe esperar es el castigo de Dios. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 16, que es un texto absolutamente clave para entender lo que está pasando con Sodoma. Y además es un texto clave, y Ezequiel, a quien se lo dice, es al propio pueblo de Israel, como diciendo: a ver si os pensáis que Sodoma es una excepción y que a vosotros, si hacéis lo mismo que a Sodoma, no os va a pasar lo mismo. Pues no, que sepáis que efectivamente el castigo viene exactamente igual sobre cualquier pueblo, aunque sean los mismos judíos. Dice así, vamos a leer en el capítulo 16 de Ezequiel, y versículos del 46 en adelante. Ezequiel está profetizando al reino de Judá. Todavía no ha caído Jerusalén, todavía el templo no ha sido destruido, y dice así:
Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aun anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vive yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. El juicio es durísimo. Este puede ser el reino de Judá, pero me da igual que sea el reino de Judá. Sois peores que Sodoma. Y no vais a escapar de la justicia divina, porque Dios no hace acepción de personas. Y podéis decir lo que queráis de Jerusalén, del templo, de los sacerdotes, de los sacrificios. Habéis actuado todavía peor que Sodoma y vais a recibir el juicio de Sodoma. Y es posible que alguno dijera, bueno, pero es que entre los judíos hay muchos que no somos homosexuales. Sí, pero sí es que el pecado de Sodoma no es la homosexualidad, aunque todavía llamemos a los homosexuales sodomitas. El pecado de Sodoma es un proceso de depravación, de degeneración moral, que acaba acarreando el juicio de Dios. Y a continuación lo describe precisamente Ezequiel y dice así, versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando la vi, las quité. El pecado de Sodoma es una escalera de descenso moral. Y fíjense en los escalones porque son muy importantes. El primero es la soberbia. De pronto, esa sociedad ya no cree que tiene que regirse por leyes morales. Se rige por sus leyes morales. Cuando en una sociedad de pronto los habitantes no respetan las leyes morales, sino que se rigen por lo que ellos piensan, cuando sus gobernantes no respetan las leyes morales, sino que hacen aquello que les parece útil, esa ciudad ha descendido el primer peldaño de la maldad de Sodoma. Segundo, saciedad de pan. Y uno diría, pero ¿desde cuándo el que sobre el pan es malo? No, el que sobre el pan no es que sea malo. El problema es cuando esa sociedad, después de que ha establecido que lo que ellos decidan es lo que está bien, no lo que es la ley de Dios, el siguiente aspecto es la enorme importancia que le dan a lo material. Lo primero es lo material. Mientras nos llenemos el estómago, si es posible llenemos la casa de electrodomésticos también, efectivamente no tenemos que buscar nada más. Lo más importante, la primera prioridad, es lo material. No es la familia, no es Dios, no es hacer el bien al prójimo, es lo material, hartarnos de pan. Hoy en día, además de muchos más aparatos. Y cuando una sociedad, después de que decide lo que está bien y lo que está mal, decide que lo siguiente es que lo material es lo más importante, ha descendido otro peldaño. Porque, precisamente para conseguir lo material, va a sacrificar a cualquiera. Y además lo va a hacer pensando que es lo que tiene que hacer. Tercer aspecto, y de nuevo es tremendo, abundancia de ociosidad. Hombre, ¿desde cuándo tener abundancia de tiempo libre es malo? Lo es cuando tú llegas a la conclusión de que el tiempo es solo para ti. Y ese es el tercer paso de descenso. Primero, yo decido lo que está bien y lo que está mal. A mí no me lo dice Dios, ni me lo dice ninguna ley moral ni cosa parecida. Segundo, lo material está antes de cualquier cosa. Y mientras yo tenga el estómago lleno, el resto no tiene importancia. Es más, todo tiene que confluir para que yo tenga el estómago lleno. Tercero, no solo es lo material, mi tiempo es mío. Yo quiero abundancia de ociosidad para mí. Vivimos en una sociedad que nunca ha tenido más aparatos para tener tiempo libre y que nunca ha tenido menos tiempo libre que ahora. Yo no sé cómo mi abuela y mi madre se las apañaban, que no sabían ni lo que era una plancha eléctrica, sino que tenían unas planchas de metal que se calentaban para planchar y que no conocían lo que era una lavadora automática para tener más tiempo libre que la gente ahora que tiene la casa llena de aparatos y no tiene tiempo para nada. Y como no tiene tiempo para nada y quisiera tener tiempo,
lo que hace es que le molesta a la gente que le ocupa el tiempo. No les permiten, de alguna manera, vivir como ellos quisieran su tiempo. Y entonces, ¿qué viene a continuación? Que no fortalecen la mano del afligido y del menesteroso, porque estorban. Porque si yo quiero tener en primer lugar lo material y después disponer totalmente de mi tiempo, la gente que está necesitada me estorba, me quitáis tiempo. Yo quiero tener un tiempo tranquilo, aunque sea para no hacer nada, para estar tumbado en el sofá. Y si hay gente que tiene necesidad y que está afligida y que sufre y que es menesterosa, aunque sean mis parientes, me estorban, me molestan. Y esa sociedad efectivamente puede arrojar a los extremos de la sociedad a los que molestan. Los viejos son molestos. Ya han contribuido lo que tenían que contribuir, están de más en este mundo. Como ha llegado a decir la que era presidenta del Banco Central Europeo, es que viven demasiado. Ella es una vieja asquerosa, que además gana un salario terrible, pero por lo visto ella tiene derecho a tener más de 100 años, el resto no. Son el resto los que viven demasiado. Y, por supuesto, los niños no nacidos estorban. De pronto vas a tener un niño y el niño te va a cambiar la vida, porque los niños, como sabe cualquier padre, cuando nacen te cambian la vida, no dispones de tu tiempo igual, aborta. ¿Para qué vas a tener a un niño que te va a molestar en esta vida? Deshazte del viejo, si le haces un favor. Porque los viejos, a medida que van pasando los años, nos encontramos más incómodos. De pronto a lo mejor nos duele la rodilla cuando va a llover, tenemos el paso menos firme, nos cansamos si tenemos que subir escaleras. Pues que nos saquen de este mundo, nos hacen realmente un favor a todos. Y eso se puede ir ampliando a otro tipo de gente, enfermos crónicos. Por favor, son un gasto terrible para la sociedad los enfermos crónicos y tenemos que pagarles las medicinas. Si tenemos que pagar las medicinas a los enfermos crónicos, ¿cómo nos vamos a gastar 1.000 millones de dólares diarios en la guerra de Irán? Es imposible. Acabemos antes con los enfermos crónicos. Porque con tanto enfermo crónico no podemos bombardear el otro extremo del mundo. Acabemos con ellos. Los que son ignorantes, analfabetos, ¿para qué les vamos a dar una educación? ¿Para que piensen y creen problemas? No, no lo hagamos. Y así podemos ir añadiendo todo tipo de personas. Arrojémoslos a las cunetas. Desentendámonos de ellos, son un estorbo. Enfrentémoslos entre ellos. Que los enfermos se enfaden con los viejos. Y digan, claro, por culpa de los viejos yo no puedo tener la medicación que tengo. Porque si no hubiera tanto viejo al que hay que atender, a mí me pagarían las medicinas. Enfrentemos a los que no pueden pagar estudios con los enfermos. Claro, si no hubiera que atender a tanto enfermo y se murieran de una manera decente, yo no tendría luego una deuda universitaria que arrastro durante años. Enfrentemos a unos con otros. Y cuando la sociedad ha llegado a ese punto, ha descendido otro punto más. Y a continuación viene uno más. Hasta ahora, soberbiamente, hemos decidido lo que está bien y lo que está mal. A espaldas de Dios, aunque paseemos a Dios y lo mencionemos en los discursos, pero actuamos totalmente a espaldas de Dios. Pero llegamos a un punto en que esa soberbia ya rebosa, ya llena todo, ya hasta justificamos lo injustificable. Hombre, queríamos matar a los viejos porque nos estorban y nos molestan. Sí, pero ahora sacamos una ley de eutanasia y lo llamamos muerte piadosa y le estamos haciendo un favor. ¿Para qué en última instancia va a seguir usted padeciendo en este mundo? Ya ha vivido una vida plena y si no ha vivido una vida plena, peor para usted, no la va a volver a vivir y lo sacamos de este mundo. Llamamos salud reproductiva al aborto, porque efectivamente no vamos a decir que es un genocidio masivo. Y entonces lo que hacemos es que lo llamamos salud reproductiva. Justificamos totalmente lo que estamos haciendo. Y cuando una sociedad ha ido descendiendo peldaño tras peldaño a esto, llega un punto en el versículo 50 que dice: y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. La palabra hebrea que aparece aquí como abominación es lo que acabamos de ver
en el episodio de Lot, los sodomitas y los ángeles. La palabra es toevá e implica una conducta que es absolutamente antinatural, que ya no solamente es mala, sino que va contra la naturaleza humana. Si yo entro en una casa, entro en casa de Giovanni, y entonces veo que tiene unos cubiertos de plata que son muy bonitos, y me los meto en el bolsillo. Evidentemente es para que Giovanni me denuncie a la policía y no me vuelva a dirigir la palabra en la vida. Pero no es algo antinatural. Es un pecado quedarse con algo que es del prójimo, pero no es antinatural. Es bastante natural que yo vea cosas que me gusten. Lo que es un pecado es que me apodere de aquellas que no son mías. Si de pronto una persona tiene relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio, es un pecado, y puede ser un pecado muy grave como el adulterio. Pero no es antinatural. En realidad es natural que un hombre y una mujer se sientan atraídos sexualmente. La toevá es cuando llegamos a un tipo de pecado que va contra la naturaleza. Por ejemplo, lo natural es que una madre defienda a su hijo y lo proteja. Y de hecho hay un instinto en el sentido de proteger al hijo. Cuando de pronto tú consideras que incluso es un signo de mujer empoderada destruir el hijo que tienes en tu seno, estás en una situación de toevá, porque va totalmente contra la naturaleza humana. Cuando tú en un momento determinado decides que deseas mantener relaciones sexuales con alguien que no es de tu sexo o que es un animal, es una situación de toevá, porque estás actuando en contra de la naturaleza humana. Y hay pecados que evidentemente son pecados, pero no implican torcer la naturaleza del ser humano. Es encauzar mal la naturaleza del ser humano. Pero hay otros que van en contra de la naturaleza misma del ser humano. ¿Y qué sucede cuando una sociedad llega a la toevá? Pues fíjense lo que dice aquí este versículo 50. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Y la lección que tenía que aprender el reino de Judá, aquí era la misma. Hubo un momento en que el reino de Israel al norte fue descendiendo cada uno de estos peldaños. Cuando llegaron a la toevá, destruí el reino de Israel. No pensé, como son hijos de Abraham, que hagan las abominaciones que quieran, que son mi pueblo, el que los bendiga será bendito. Lo borré de la faz de la tierra, porque habían llegado a la toevá. Y había precedentes, no podían decir que no estaban advertidos, porque cuando pasó eso con Sodoma, hice lo mismo, yo soy el Dios justo. Y si se fijan ustedes, y esto es tremendo, cuando los ángeles están hablando de ese juicio de Dios, el nombre de Dios que utilizan es Jehová, lo cual es muy significativo porque es el nombre del Dios del pacto y el nombre del Dios de la misericordia. Pero es que Dios, porque es el Dios del pacto, por supuesto que ejecuta juicio cuando en Sodoma no quedan ni siquiera 10 justos. De manera que a esta situación hemos llegado, Lot. Aquí es que no faltaba nadie, vamos, parece que tocaron el timbre y acudieron todos a tu casa. Y esto se acabó. Jehová va a decretar el juicio. De modo que llama a todos los tuyos y que se vengan. Y los primeros que dijeron que no fueron efectivamente los yernos. Bien, ¿y qué pasa a continuación? Versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Fíjense en el aspecto bastante claro de esto. Lot, esto no lo hacemos porque seas bueno. Esto lo hacemos por la misericordia de Jehová. En realidad, tú estás recibiendo lo que tú elegiste, porque los pasos que damos en esta vida, al final, acaban dando el fruto.
Cuando Abraham, tu tío, te dio a escoger a qué lado te ibas de esta tierra, y te dijo, si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, ¿tú en qué pensaste, Lot? En que esta era una ciudad económicamente muy tentadora, en que tenía una huerta muy fértil, en que uno lo miraba junto con el resto de la tierra y decía, eso es lo mejor, y no pensaste en nada más, ni en que tenías hijas, ni en que tenías una mujer, tú pensaste en lo bien que te iba a ir en Sodoma. Bueno, pues ahora mira lo que hay. Pero, de todas formas, Dios es misericordioso y te va a sacar. ¿Y qué sucede cuando sale en ese momento? Fíjense, versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, pues en toda esta llanura escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Y Lot dice, no puedo llegar hasta allá, ten misericordia de mí, permite que llegue a esa ciudad, y los ángeles se lo conceden. Pero date prisa en llegar, porque no queremos destruirte, y Sodoma y Gomorra las vamos a borrar del mapa. Y entonces aquí sucede algo tremendo, versículos del 24 al 29. Entonces Jehová, el Dios del pacto, el Dios de la misericordia, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Fíjense en dos aspectos muy importantes. No me voy a detener ahora en el fuego, el azufre, cómo quedó destruido todo, eso es fácil de entender. Pero aquí hay dos cuestiones que son muy importantes. La mujer de Lot finalmente nos aparece. La mujer de Lot es una presencia ahí entre bastidores, entre bambalinas, entre candilejas, ahí oculta durante toda la historia de Lot. Cuando Lot decide que se va a la parte rica de la tierra, la mujer no se opuso, posiblemente se puso la mar de contenta. Cuando Lot es una persona que llega al final del día, la mujer no aparece, estaba en casa. Cuando llegan los ángeles, ahí Lot tiene que hacer el pan y ponerse a preparar todo, porque la mujer, supongo que pensaría, estos son tus amigotes, los atiendes tú, a mí no me compliques la existencia. Y de pronto la mujer tiene que salir, aunque solo fuera porque Lot se supone que reunió lo que tenían y tuvo que salir y salió. Pero la mujer de Lot no sale de todo corazón. La mujer de Lot lamenta muchísimo tener que salir. Su corazón está en esa ciudad. Y cuando aquella gente no tiene que volverse, no tiene que mirar atrás, tiene que darse cuenta de que empieza otra etapa de su vida y no puedes estar determinado por lo que te ha sucedido antes, la mujer se vuelve y se convierte en una estatua de sal, en algo totalmente estéril. Intenten ustedes sembrar un campo con sal, a ver lo que crece. Y aquí hay algo que es verdaderamente terrible. Un personaje del que ocasionalmente se notan más las ausencias que las presencias, que al final no parece que tuviera un influjo muy positivo en la vida de Lot, más bien
da la sensación de que todo lo contrario, que cuando a Lot se le presenta una ocasión de presentar hospitalidad, está totalmente desaparecida. Y cuando hay que salir deprisa y corriendo, porque lo que ha pasado es indudable, su corazón sigue estando en Sodoma. Y por supuesto lo acaba pagando. Al final, donde esté tu tesoro estará tu corazón, como dice Jesús, y efectivamente en el caso de esta mujer es obvio donde tenía el tesoro, es obvio en lo que acabó convirtiéndose. ¿Y por qué no pasó con Lot? Fíjense, versículo 29 de nuevo. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. No solamente es que Lot no se lo merecía y la misericordia de Dios actuó, es que se salvó por el hecho de que Dios se acordó de Abraham. Y esto es muy importante. A veces no damos relevancia al hecho de lo que deriva de que nosotros tengamos una relación con Dios sobre gente que es de nuestro entorno y que pueden ser familiares y que pueden ser a veces amigos lejanos, etcétera, etcétera. Es algo en lo que habitualmente no pensamos. No tenemos la idea, salvo que ellos se conviertan también, no tenemos la idea de que eso los pueda bendecir más o menos. Y sin embargo lo que aquí aparece es bastante claro. Sodoma y Gomorra tenían que desaparecer, Dios tenía que ejecutar justicia. ¿Y por qué no la ejecutó sobre Lot y el resto de la familia? Porque Lot era el sobrino de Abraham. Y Dios sí tenía una buena relación con Abraham y Abraham la tenía con Lot. Y en muchísimas ocasiones hay gente de nuestro entorno que incluso hasta nos podemos quejar y decir, parece mentira mi hijo, mi esposa, mi marido, mis padres, etcétera, cómo son, de qué manera, etcétera. Seguramente esa gente está mucho más cubierta de las desgracias de la vida por el hecho de que tienen un familiar creyente que gente que no lo tiene. Y es así. Y puede que no sean creyentes, y puede que incluso a veces se burlen del Evangelio, pero ellos mismos no saben y seguramente no lo van a saber hasta llegar al otro lado. Hasta qué punto muchas de las desgracias que han podido caer con toda justicia sobre ellos, el Señor no las ha permitido que sucedieran, las ha detenido precisamente por amor a uno de sus hijos. Y este texto es muy claro. Ahora, la historia acaba de una manera bastante inquietante, en apariencia. Dice así, del versículo 30 hasta el final. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra, ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Lot llega a Zoar. No sabemos muy bien el panorama que vio, lo que pudo pensar, pero el caso es que Lot consideró más prudente, como dice aquí el versículo 30, quedarse en una cueva. Posiblemente pensaba que en la cueva estaba más protegido si no tenía gente alrededor, pero al final podemos cambiar de sitio, se puede cambiar de sitio, pero en muchos casos la gente que de pronto se sorprende porque cambia de sitio y sigue teniendo los mismos problemas es porque no se da cuenta de que el corazón es esencial para no tener ciertos problemas. Hombre, si tienes unos problemas terribles de pulmones y te vas a vivir a Arizona, pues se supone que va a mejorar tu respiración. Pero hay una serie de problemas psicológicos y espirituales que llevas contigo
Y el que te vayas de una ciudad a otra, en muchos casos, no mejora en absoluto la situación, la deja igual. Y, por supuesto, en el caso de las hijas de Lot, estaban en lo mismo, en la idea de esa maldad práctica, en la cual no existen principios morales, solamente existe lo que me parece que me va a salir bien. Aquí ha debido de morir todo el mundo. Con lo que ha caído sobre Sodoma y Gomorra no ha debido de quedar nada. La última vez que Dios castigó el mundo, no quedó nadie, Noé y la familia. De modo que aquí no ha quedado nadie. Es verdad, Dios ha mantenido su palabra de que no iba a venir un diluvio de agua, pero el diluvio de fuego y azufre que ha venido, aquí no queda nadie. Una de dos, o tenemos un hijo de papá, o aquí desaparecemos. Y por supuesto ninguna piensa, bueno, tendríamos que orar, buscar la dirección del Señor, saber lo que hacemos. No, el pensamiento práctico. Tenemos que quedarnos embarazadas. Aquí a mano solo hay un hombre, es papá, da lo mismo. Nos quedamos embarazadas. Vamos a tener que emborrachar porque seguramente se va a resistir. Después del número que hemos visto con los ángeles y los sodomitas, no parece fácil pensar que papá lo va a aceptar, pero lo vamos a hacer. Y efectivamente hay maldades que pasan también, desgraciadamente, a los hijos. Y el pensamiento que en un momento determinado de Lot era que lo material es lo más importante, me voy a Sodoma, en la siguiente generación es peor. Porque incluso los principios morales que conservan los padres se han ido deshaciendo, se han ido destejiendo. Y lo único que queda es un sentimiento práctico. Aquí necesitamos quedarnos embarazadas y lo único que hay a mano es papá, pues nos acostamos con papá y se acabó. Y efectivamente tienen 2 niños, además de nombre bastante claro, porque uno de los niños se llama Moab, que significa en hebreo de mi padre, y el otro Ben-Amí, que significa hijo de mi pueblo. Bastante claro. Y uno diría, qué desastre, como en un momento determinado hagas mal las cosas, qué desastre. Papá tomó una mala decisión, el abuelo tomó una mala decisión, mamá tomó otra, qué desastre para toda la descendencia. En apariencia, pero no es así. El pecado de los padres daña enormemente a los hijos, pero no tiene por qué ser de manera indefinida, ni tiene por qué ser de manera irreversible. Y dirán, bueno, pero esto lo dice usted para que acabe bien el capítulo de hoy, porque el capítulo de hoy es muy deprimente. No, lo digo porque de Moab, que es de donde desciende una de las tribus que procede de una de las hijas de Lot, nació Ruth, la moabita. Y Ruth, la moabita, no solamente fue abuela del rey David, sino que aparece en el Evangelio de Mateo como una de las ascendientes del Mesías Jesús. Los padres pueden hacer cosas terribles. Podemos incluso recibir de una manera muy directa las cosas terribles que han hecho los padres. Eso no tiene por qué marcarnos. No es irreversible, no es invencible, no es algo de lo que no podamos escapar. Y el hecho de que al final de una de las descendientes de esta buena chica que se acostó con su padre viniera el propio Jesús dice mucho. Y antes de Jesús, el mismo rey David. Bueno, ¿y qué pasó con la otra chica? Pues la otra chica tuvo una descendiente que se llamaba Naamah y que fue esposa del rey Salomón. Y no es de las que inclinaron a Salomón a adorar a otros dioses, precisamente. Es posible revertir aquello malo que hayamos recibido de nuestros padres, o aquello malo que desgraciadamente, Dios no lo quiera, puedan recibir de nosotros nuestros hijos. Y cuando acaba este relato y uno dice, bueno, al final, desde luego a Lot le hubiera merecido la pena cualquier cosa menos irse a Sodoma, eso es evidente, y hay que ver las consecuencias son terribles. Sin embargo, al final hay un elemento de esperanza que seguramente el propio Moisés no conocía cuando dejó consignado este relato. Y es que, claro, que Dios puede revertir las peores situaciones que hayamos pasado a nuestros hijos o que hayamos recibido de nuestros padres.
Y la prueba está en que precisamente de esta chica, que además tuvo la idea, vino el propio Jesús por línea directa. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos 3 minutos todavía, si quieren hacer alguna pregunta. Sí. ¿Habría la posibilidad de que, cuando dice en el versículo 14 que salió Lot a sus yernos, de que eran yernos que iban a ser en el futuro para sus hijas, como Jacob cuando tuvo que... No, porque habla de yernos. En el caso de la Reina Valera, yo creo que intenta no dejar a Lot por embustero y entonces dice los yernos que serían, pero no, en hebreo está hablando de que eran yernos, estaban casados con las hijas, ¿no? Y Lot lo que dice es: mis hijas todavía son vírgenes, a ver si consigue convencer a los sodomitas que ya iban tocando otro instrumento, y entonces pues evidentemente aquello no funcionó. No, es obvio que eran los maridos de ellas. Puedes correr por mucho tiempo, correr por mucho tiempo, puedes correr por mucho tiempo, pero un día Dios te va a alcanzar. Sí, un día Dios te va a alcanzar. Dios te va a alcanzar. Dios te va a alcanzar. Tarde o temprano en tu camino, su justicia te va a encontrar. Ve y dile al mentiroso, ve y dile al traicionero, dile al que vive en engaños y al que muerde por detrás, dile al que juega con la vida, dile al que vive sin verdad, que el Dios del cielo está mirando y su juicio va a llegar. Dios te va a alcanzar. Dios te va a alcanzar. No hay camino ni escondite donde te puedas escapar. Una noche bajo el cielo, con el rocío en la piel, me arrodillé sobre la tierra y clamé al Señor de Israel. Y escuché su voz tan clara como pasos al andar. Sentí temblar mi propio pecho cuando oí mi nombre llamar. Y dijo: levántate ahora, ve y anuncia mi verdad. Dios te va a alcanzar. Dios te va a alcanzar. Tarde o temprano en tu camino, su justicia te va a encontrar. No hay sombra que lo esconda, no hay noche para escapar. Los ojos del Dios eterno todo lo pueden mirar. Puedes correr por mucho tiempo, puedes correr sin parar, pero el Dios que hizo los cielos
un día te va a juzgar. Dios te va a alcanzar. Dios te va a alcanzar. Tarde o temprano en tu camino, su justicia te va a encontrar. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas y nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.